Hola a todos, hoy vamos a ver una introducción a diagramas de clases, que es uno de los tantos diagramas que se utilizan o que se utilizan dentro de la programación orientada a objetos. Hay diferentes tipos de paradigma de programación. Nosotros nos vamos a enfocar en el paradigma orientado a objetos y dentro de ese paradigma vamos a utilizar una herramienta de UML que se llama diagrama de clases. UML es un lenguaje que fue hecho hace mucho tiempo, aunque tiene versiones actualizadas y nos sirve para como una notación gráfica también de partes estáticas y partes dinámicas de un problema, ¿sí? Para analizar un problema en forma estática o en forma dinámica. Hay muchos tipos de diagramas dentro de UML y el que vamos a usar es el diagrama de clases. ¿Para qué sirve el diagrama de clases? Es un intento de analizar de forma abstracta un problema con la estructura de clases, quitando el lenguaje de implementación, porque no tiene UML, solamente vendría a ser la parte gráfica y está alejado de todo lo que es un lenguaje de programación. Entonces podemos definir dos etapas, una parte de diseño estático, que vendría a ser el diagrama de clases, y otra parte es el pasaje de ese diseño estático de diagrama de clase al código. Entonces, dentro de los diagramas de clase tengo el concepto de objeto y de clase. Una clase es una descripción abstracta de un grupo de objetos con propiedades similares y comportamientos comunes. Todas las clases están relacionadas entre sí, eh, con una, con una estructura común, ¿sí? Porque responden a la estructura de UML. Y a su vez, cuando yo trabajo con un sistema, cuando lo llevo a la implementación, yo trabajo con objetos, ¿sí? Y los objetos vendrían a ser las instancias de las clases. Cada objeto tiene su propia identidad y sus atributos y comportamientos definidos al momento de su creación. Bien, entonces cada clase hay, puedo crear varios objetos. Acá tengo el ejemplo de una clase chiquita, ¿sí? Con su forma gráfica, en donde tengo la primera parte del cuadrado, tengo el nombre de la clase, la segunda parte del cuadrado van los atributos y la tercera parte del cuadradito va sus métodos. Tengo como parte principal de la implementación de la clase, tengo el constructor, que es una función que me permite crear la instancia de la clase. Ahí yo puedo poner algunas restricciones, puedo crear valores por defecto, ¿sí? O cuando es el momento de la creación. Y en el ejemplo este tengo una mascota con su atributo nombre, edad, y en su constructor recibe esos atributos. Acá tengo instanciado una mascota y tengo otra mascota, y los dos están saludando, o sea, están ejecutando el método saludar. Para acceder a los métodos es el nombre del objeto punto el, el método que tienen. Acá tengo más ejemplos de la parte gráfica del diagrama clase, donde tengo cada una de las clases con sus relaciones. Acá tengo otro ejemplo sin cardinalidad, pero variando en el tipo de flecha que los une. Acá tengo otro ejemplo de un poquito más grande, ¿sí? Puede ser que varíen de un ejemplo a otro porque el, el diagrama de clases suele utilizar una aplicación especial. Entonces, esa aplicación especial lo que hace es me permite visualizar de una forma u otra,
O puedo hacerlo en forma manual con un cuadrado, dividirlo en los tres bloques que tiene la clase. Y las uniones las hago con flecha y, bueno, su símbolo respectivo. Ya hablamos de responsabilidad de clase. En programación orientada a objetos se suele definir como un principio de diseño. Cada clase debe tener una única responsabilidad y que ésta debe estar contenida únicamente por esa clase. Una clase debería tener solo una razón para cambiar, su información interna obviamente. Así también está obligado a comunicarse con otras clases para llegar a una solución. Entonces, no solamente tengo las clases, sino que cada clase está relacionada entre sí. Tengo diferentes tipos de relaciones. Tengo la interfase, las asociaciones, la agregación, la herencia y la composición. Acá tengo los diferentes tipos de flecha, ¿sí? Normalmente las más comunes son la de herencia, que se destaca la herencia eh, de comportamiento y atributo entre clases, la agregación, que es un poco más débil, y las asociaciones, que son vinculaciones de conocimiento, y la composición, que vendría a ser una de las relaciones más fuertes. Vamos a pasar a ver algunos tipos de relaciones. La herencia también se denomina como generalización, en donde yo tengo una clase de padre que hereda sus atributos y sus métodos a sus clases hijos. Se utiliza con una flechita y un triangulito. Y acá tengo dos tipos de relaciones más, la de composición y la de agregación. La de composición implica que los componentes de un objeto solo pueden pertenecer a un objeto agregado. Em, y esta relación es bastante fuerte porque cuando se destruye ese objeto, los objetos que están dentro también se destruyen. Eso significa que cuando creo este objeto, también creo los objetos que lo componen. En cambio, la agregación es mucho más débil. Si bien hay una relación, eh, esta relación es más asignada que otra cosa, ¿sí? Acá tengo el ejemplo este donde tengo dos objetos relacionados, el close y el hat. Todo diagrama, digamos, de UML, en este caso los diagramas de clases, se pueden pasar a- a su lenguaje de implementación. Como ayuda puedo hacer tarjetas de clase responsabilidad de colaborador, la CRC, y en esas tarjetas yo puedo ir agregando la descripción de la clase, sus responsabilidades y con quién colabora, eh, con qué clases colabora, como para enviar y recibir información y conectarse para llegar a una solución. Acá tengo las implementaciones en Python de la herencia y en PHP. Utilizamos acá tenemos una clase padre y acá la clase hijo va dentro del paréntesis del nombre de la clase. Y en el caso de PHP se utiliza em, la class, ¿sí? Y se extends, que es una palabra clave para agregar la superclase a la que pertenece. Y la agregación y la composición en Python, tenemos declarado acá la clase estudiante. Y como lo había mencionado antes, en el caso de la composición se hace una creación del objeto, ¿sí? Entonces este objeto se crea cuando se crea el estudiante. O sea, dentro del departamento, cuando creo el departamento, se crea el estudiante. Por lo tanto, cuando se destruye el departamento, también se destruye el estudiante. Cada, mm, cada clase tiene su getter y setter, que son los métodos con los que se accede a cada atributo o se modifica cada atributo. Y otro de los atributos, otro de los métodos que se agregan también es, además del getter y el setter, es el str o el toString, que lo que hace es me devuelve la concatenación de los elementos de los atributos, ¿sí?
Es como una suerte de impresión de todos los atributos internos que tiene una clase. También tenemos un modificador de acceso, que eso se lo ve en la implementación. Dentro de Python no existe una forma estricta de definir los modificadores, simplemente va variando en los guiones bajos que tiene los atributos dentro de la clase. Y en PHP sí usamos palabras claves para eso, que es el public, el protect y el private. El public es un atributo que se accede de cualquier parte, ¿sí? El protected solo accesible de la clase y la subclase, y el private solo accesible dentro de la clase. También los métodos, también se le puede asignar un modificador de acceso. Acá tengo un ejemplo de un coche en Python que tiene definido los métodos, y acá tengo definido con el doble guión bajo, eso lo hace que sea privado. Por lo tanto, solamente este método de clase solo se puede acceder desde la misma clase. Acá tengo declarado otra vez los modificadores de acceso de PHP, pero para Laravel, en donde también tengo que usar el namespace para la parte de modelo, ¿sí? Que en Laravel se utiliza el modelo, eh, que se encuentra orientado a objeto, y porque también utiliza un ORM para hacer las construcciones de las tablas y eso. Bien, acá estamos entrando a unos conceptos un poco más avanzados. Las clases abstractas son clases, son superclases, pero que no deben ser instanciadas o no pueden ser instanciadas, ¿sí? Y se utilizan en el tipo de relación de herencia. Normalmente las clases padres pueden ser o no clases abstractas. Para el caso de Python se utiliza la, la clase ABC Meta para generar una clase abstracta, y en el caso de PHP se usa la palabra clave abstract. Tengo la herencia parcial también, que es un tipo más de relación, en donde se heredan o se obliga a las clases hijo a dar su especificación del método, o sea, cómo las clases hijo realizan ese método de forma diferente, ¿sí? Una clase hijo puede heredar parcialmente de superclases. ¿Sí? Este concepto es como uno de los más difíciles de entender, pero es así, es simplemente heredan eh, parte no en su integridad, porque cuando se hace una herencia completa, la clase hijo hereda todos los atributos y todos los métodos. En el caso de las interfaces, no es necesario heredar todo, y ni los métodos y ni los atributos. ¿Cómo resuelven el tema de la herencia? PHP no tiene interfaz, o sea, Java sí tiene, porque Java es más fuerte, pero en el caso de Python se puede hacer una mezcla entre clase abstracta y la etiqueta abstract method, eh, con algo que se llama mixing, y en PHP se usa la palabra clave interface y el trait. Acá tengo ejemplos de la clase parcial. Incluyo Java porque Java tiene la parte más pulida de interfaz o de herencia parcial. Python solo tiene la parte de abstract method combinado con la palabra clave @abstract method, y el mixin que está acá abajo, mixin de navegación, para la navegación, y en PHP se usa el trait y la interfaz. Clase y objetos en Python, en PHP, ya pasamos.
Métodos de clase, estos son métodos específicos de clases, no hace falta instanciar, por lo tanto pertenecen solamente a la clase. Es bastante difícil de entender, igual que el concepto anterior. Em, También tienen diferencias entre Python y PHP. Se utiliza la palabra static en el caso de PHP y en el caso de Python se utiliza el arroba class method. Y por último, los métodos de fábrica, que también es una variante de la creación de un objeto, en donde yo solamente utilizo un método en vez de una creación, y ese método lo que hace es me devuelve un objeto instanciado. Es un poco más difícil de entender, pero bueno, es lo que hace, ¿sí? Tiene mucha utilidad también. Bueno, entonces, como ayuda para poder resolver un problema, siempre está la estrategia de identificar los sustantivos y ver si cada uno de esos sustantivos pueden convertirse en clases. Y ahí llegamos a modelar todo la solución propuesta. Se puede recurrir a ChatGPT, pero lo que pasa es que ChatGPT suele devolverme una solución bastante compleja y con el uso directamente de la implementación, o sea, el código. Por lo tanto puede ser un poco complejo si yo no domino el paradigma orientado a objetos. Bueno, tenemos un par de ejercicios y con eso terminamos por ahora. ¿Listo?